Hola, aquí estoy otra vez. Bueno, tercera parte del vídeo. No he podido grabar por X problema, pero bueno, vamos a lo que vamos. Y el tercer vídeo sería villanos. Primero decir que voy a hacer dos vídeos de villanos, uno más especial que otro. Más que nada porque voy a decir ahora el primer gran villano, o incluso el gran villano desde el principio. Voy a ir como así un poco cambiando. Y después haré un vídeo especial de mi villano favorito de cada una de estas elecciones que he estado hablando. Bien. Y comenzamos, como hemos hecho antes, por Dragon Ball. Y el primer gran villano que no sé si todo el mundo lo conocerá o simplemente es que por desgracia no es de los más conocidos, entonces la gente no le da tanta importancia. Pero estamos hablando del primer gran villano de Dragon Ball, cuando la cosa se puso muchísimo más seria, y es Piccolo Daimao. O Piccolo Daimaku, ya depende un poco de la versión. Es decir, el padre del Piccolo que luego ya todos quieren. Bien, este villano tiene como un aura especial, más que nada porque hasta ese momento había gente que vencer, gente mala, pero lo que transmite Piccolo no lo había transmitido nadie. Al principio te aparece con una apariencia muy anciana y que aún así impone, la verdad, no solo por lo grande que es, sino porque tiene como ese toque que crea una sensación rara e incómoda también. Y además es un paso más allá porque es cuando ya se completa la primera etapa de Dragon Ball. Y cuando Goku oficialmente no es por una situación que se encuentra, porque la mayoría de rivales o malos anteriores era una situación que se encontraba. Por ejemplo, el ejército de la cinta roja o Red Ribbon era porque estaba buscando las bolas de dragón, concretamente la de su abuelo, y en el camino pues se cruza con el ejército. Luego es verdad que ayuda a Upa y tal. Pero en este caso es un malo que peligra el mundo entero y que se va por ese malo, no solo para vengar a sus seres queridos, sino para además ayudar ya de paso al mundo. Y es un malo imponente, es el primer malo que además viene desde fuera, que es un extraterrestre, aunque al principio se venda como una especie de demonio. Tanto la apariencia como la fuerza, al menos en ese momento, aterrada. Además, le da un toque especial también porque Goku se está enfrentando a alguien enorme y él es muy chiquitito en ese momento. Y tenemos la primera gran pelea de pelea con mayúsculas de peligra su vida, porque realmente no es la primera gran pelea, por Piccolo. Y es todo lo que un fan de algo de este tipo de cosas desea. ¿Por qué? Porque Piccolo es traicionero. Es muy malvado. No solo la pose, la forma de hablar, todo. Incluso utiliza a Tenshin, que en ese momento ya más o menos eran amigos Goku y él, como escudo. Y va a lo traicionero. Y es donde vemos también, gracias a este malo, el primer momento de Goku de ira hacia un enemigo. Bueno, normalmente no era una especie de ira. Sí, lo tiene contra Tou Pai Pai, que también es un gran villano, pero el malo definitivo en la serie, por lo menos en esa primera parte, es Piccolo Daimao, que además luego da que con Piccolo hijo, que es el que ya todos conocemos, también tengo un gran combate. Entonces, con Piccolo como que empieza un poco esa rivalidad extrema, como luego también muy mítica con Freezer. Y es un personaje con una historia bastante interesante detrás, porque viene también lo del tema de que se separa de Dios y es la parte malvada de Dios y tiene como esa dupla de que la parte más mala, pero no solo la teoría,
sino que te lo dice la misma historia, es porque se deja llevar por la maldad de los seres humanos y por eso se vuelve como se vuelve. Entonces es un personaje que, para ser de Dragon Ball, que aunque yo le tengo un cariño especial a esa serie, es algo sencillo, bueno, al menos de primera, no tiene mucho más allá, es el primer personaje que te lo empiezan a desarrollar, y concretamente es un malo. Bueno, esta dedicatoria por supuesto a Piccolo Daimao, como digo, con un diseño brutal, mucho más malvado que el de Piccolo hijo, porque obviamente luego sabemos todo el futuro del Piccolo hijo, que es uno de los amigos más fiables de Goku. Y en este caso, a diferencia de cuando hablé de los protagonistas, tiene un color de todo, incluido de piel, sobre todo sí, la parte coloreada, el manga no, pero tiene una ropa incluso más oscura y tiene un diseño que es muy básico, pero a mí me encanta. Ahora, si nos vamos a la siguiente serie, que sería One Piece, el primer gran villano de One Piece, claro, One Piece es más difícil en esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un anime enormemente largo. Aunque a algunos le parece un gran pero para no verla ni leerla, a mí me encanta. Y tiene muchos villanos muy buenos, pero el primer gran villano es Arlong. Bueno, aquí, si no me equivoco, lo pronunciaron como una especie de tritón o algo así. Pero bueno, básicamente es un Gyeonjin, que es una especie de tiburón humanoide, concretamente un tiburón espada. El diseño también es brutal. Esta diferencia del anterior tiene colores más claros, pero aún así tiene como ese aura de depredador, como si fuera un tiburón. Y este personaje no solo es bueno por diseño, por voz, que en japonés es brutal, y en español, si mal no recuerdo, tampoco está nada mal. Pero bueno, no vamos a hablar de doblaje en este caso. Es el primer gran villano al que Luffy se tiene que enfrentar y tú no sabes si va a ganar de primera. A ver, obviamente, pues si el protagonista de alguna forma va a haber de ganar. Pero como físicamente el primer ser mucho más bestia que Luffy, es más, curiosamente, por lo menos en estos 3 de animación que voy a seguir el orden que en los anteriores vídeos, el enemigo que voy a decir, que es como el principal de esa parte, es mucho más grande que el protagonista. Y en este caso es más de lo mismo. Pero además te cuenta una historia que, por lo menos para mí, y mira que tenemos el pasado de Sanji después, tal, pero claro, a eso hablamos después. Pero en este caso se centran también en el pasado de Nami, que tiene mucha relación Arlong, y te desarrolla mucho mejor el personaje de Nami. Por lo tanto, Arlong da todas esas cosas. Da un primer gran villano de decir a los protagonistas espabilados, porque si esto es lo que habéis enfrentado ahora, a saber lo que os espera después. Y es básicamente el más fuerte de esos mares. Porque, bueno, los que hayáis visto One Piece o sepáis algo de One Piece, se cataloga por diferentes mares, ¿vale? Incluso los que hayáis visto el One Piece de live action de Netflix, habéis visto que lo más poderoso que había en ese momento era Arlong. Y eso, y el diseño, todo. Y luego, incluso más tarde, recuperan al personaje, aunque sea en flashback, y te cuentan más de su pasado. Entonces, un personaje muy interesante, con un diseño que a mí me parece brutal. Ahora, si nos vamos al tercero, volvemos otra vez a lo mismo. Apariencia más alta, igual que lo de Piccolo, visto un poco más oscuro. Y estoy hablando de Ozai, de Avatar, la leyenda de Aang. Ozai es el estereotipo de malo. Que eso no significa que no esté bien. Y cuando digo el estereotipo de malo es muy poderoso. Está muy mal de la cabeza en modo psicópata. Y excepto su poder, no le importa absolutamente nada. Ni siquiera a su hijo. Y se muestra no solo en Zuko, porque es totalmente diferente al padre, como a Azula, que sí es más parecida al padre, a él mismo. Y le da igual, simplemente utiliza a su hijo y a quien sea para conseguir más poder. Es un personaje imponente, además es especialmente fuerte, por lo tanto, Aang
lo que tú te esperas que la única forma que tenga de ganar es no solo con el estado avatar, spoiler, pero a esta altura, sino que además tiene que luchar perfectamente para poder conseguir ganarle, porque si no, no hay manera. Es un tío que tiene entrenamiento desde hace mucho tiempo. Al fin y al cabo fue el heredero de la Nación del Fuego, aunque luego quiera ser algo más grande. Y es un personaje también muy interesante porque juega mucho con el engaño. No es tan simple como el típico malo que es muy fuerte y punto, y muy malo, sino de que engaña, manipula, al hijo lo manipula muchísimo y durante bastante tiempo no se da cuenta Zuko de que al padre le da igual. E incluso al final de la serie descubre otra cosa. Y bueno, obviamente antes he avisado como, spoiler, pero diciéndolo al mismo tiempo. Pero bueno, la serie tiene mucho tiempo, al menos la animación. Para los que estéis viendo a lo mejor la de Netflix o lo que sea, de todas maneras os lo podéis imaginar. Que el estado avatar es importante. Y no solo me refiero al estado avatar de la transformación, sino el cómo es. Y me explico qué tiene que ver esto con Ozai el malo. Porque al mismo tiempo es la perfecta contraparte de Aang. Ya no solo porque sea más mayor o más musculoso, que también se ve la diferencia y el contraste, sino porque mientras que él solo piensa en el poder como tal, el avatar, que además encima Aang es alguien más espiritual, piensa un poco más en el poder de los espíritus. Por lo tanto, ahí está el contraste. Él es más terrenal y lo que le importa es el poder, porque, seamos sinceros, puede quedar muy bonito otras cosas, pero lo que realmente mueve el mundo es eso, el poder. Que podría ser dinero, podría ser en este caso ser más fuerte. Y es un personaje que contrasta muy bien con su protagonista. Por eso es un buen villano, aunque me guardo para el especial villano cuál es mi favorito de esta serie. Ahora, la saga de películas. Bueno, vamos a empezar por, alguien que a diferencia de los anteriores, ni se le ve la cara. O al menos en su lado más oculto. Y es que estoy hablando, mejor dicho, su lado más oscuro. Y es que estoy hablando de Lord Sith. Palpatine para los amigos. Un senador en un principio. Y dices tú, bueno, vale, típico político. Parece buena gente. No, no es buena gente. Es el que está detrás de todo en Star Wars. Es el Lord Sith. El que manipula a Anakin. El que engaña incluso a Jedi, como por ejemplo era el Conde Dooku, y lo pasan al lado oscuro. Es alguien que, con un simple diseño como es una capucha negra, casi con los ojos tapados, y ya está, ya no solo te dice claramente es el malo, sino que además te crea como ese misterio, esa cosa de ser malvado, ese ser oscuro, nunca mejor dicho, que es capaz de, con su poder, no solo poderoso de tal, me ha quedado un poco extraño, pero me entendéis, sino que además poder de manipulación, que realmente es el día a día, sin contar lo de los poderes de rayito y esas cosas, que puede tener una persona con intenciones malas. Y aquí, en esta segunda etapa de malos, precisamente va muy de la mano esto de la manipulación. Y aquí tenemos al que, en mi opinión, es el rey de eso. ¿Por qué? Porque si lo analicé por un segundo, en la saga de Star Wars siempre se le ve como con un cierto poder y tal, pero realmente lo que es luchar o poderes al estilo de guerrero de Jedi o Sith no se le ve tantas veces. La mayoría es esa manipulación que tiene y ese aura que transmite de lo tiene todo controlado. Y efectivamente forma una bastante gorda. Entonces un personaje
que gusta y con un diseño incluso sencillo, pero da lo que tiene que dar. Aunque la apariencia, luego cuando lo analiza, es de como un anciano decrépito. Pero un anciano así muy mustio, como diríamos por aquí, también puede dar mal rollo. Al igual que alguien con un físico tremendo, como por ejemplo el de nuestra segunda parte de personajes reales. Iván Drago, de Rocky. Iván Drago es un luchador, un boxeador, que pone, yo creo que en el mayor aprieto, a Rocky. Más que nada porque este tío fue el que desencadenó que en la quinta película, un mojón por cierto, pero lo dice hasta el mismo Stallone, estuviera tocado Rocky y mejor que no luchara mucho. Luego, por supuesto, pues siempre hay un Deus Ex Machina en estas películas y consigue poder pelear otra vez. Pero creo que fue el primero que de verdad, al 100% acojonó a Rocky. Porque además fue el tío que mató a Apolo, que era el primer y segundo gran rival de Rocky. Es un tío imponente, volvemos otra vez a lo mismo que los de antes de animación, que incluso es mucho más alto que el protagonista, por lo tanto impone más. Pero sobre todo lo que es especialmente de Iván Drago es que en cada etapa que ha salido de las películas, por ejemplo en esa primera de Rocky, me refiero primera vez de Iván Drago, que todos sabemos que es la cuarta película, y luego en la de Creed, digamos que tiene su desarrollo lógico como ser humano y al mismo tiempo te presentan lo que hoy en día están vendiendo y lo que antiguamente vendían. Antiguamente que el malo era muy malo y ahora hoy en día que hasta los malos se pueden redimir porque a lo mejor hay una razón. Y yo mientras que esté más o menos bien hecho, le veo sentido. Otras veces no lo compro. Quien es malo y mola que sea malo en la ficción. Pero en el caso de Iván Drago, ya desde Rocky IV se va viendo como realmente está manipulado. Sea por su mujer, que valiente también personaje malo, que lo único que le interesa es quedar bien, le da igual que su marido. Incluso después te demuestra que le da igual también su hijo. Por eso yo cuando siempre hay gente que defiende lo de no es que una madre siempre quiera a su hijo. Bueno, es que eso no depende del título de madre, depende del ser humano que sea. Y en este caso te lo demuestran aunque sea ficción. Entonces, Iván Drago yo creo que siente como esa presión. Obviamente al estar trastocado, pues también es un malo que va a lo perverso. Y un contraste que me gusta mucho de esta película, porque claro, puede parecer que esto está lleno de testosterona, que también, pero en el entrenamiento ves claramente cómo Rocky es el esfuerzo personificado y Iván Drago es ayuda. Le vamos a inyectar de todo para que se vuelva más potente, le vamos a poner no sé qué cacharrito, no sé qué, no sé en cuánto, porque lo único que nos importa es ganar. En cambio, Rocky es esfuerzo puro y duro y tiene una razón más noble, que es vengar a su mejor amigo. Entonces aquí está muy bien hecho el contraste, porque no solo es uno más bajito, otro más alto, uno está haciendo las cosas mal y de manera tramposa, el otro lo está haciendo bien, pero fijo también el siguiente detalle. En este caso no es como los estereotipos, y podrían haberlo utilizado para la época que estamos hablando, de el bueno muy brillante, el malo muy oscuro. No, al revés, incluso de piel y de pelo es más claro Iván Drago. Entonces una cosa bastante curiosa. Y hablando de claro y oscuro, vamos a hablar del señor oscuro más potente que hay. Con todo mi respeto a los fans de Star Wars. Y estoy hablando de otra saga, de otra trilogía, de otra cosa fantástica, de otra película fantástica, incluso de libro. Señor de los Anillos. Concretamente de Sauron, el señor oscuro, de la Tierra Media. Un ser que es poderoso, tanto luchando cuerpo a cuerpo, como mágicamente hablando, o incluso psicológicamente hablando. Y nos vamos a centrar en lo psicológico. Porque realmente todo aquel que solo haya visto las películas o cosas así, a Sauron tú lo tienes por un ser oscuro con una armadura imponente de pinchos.
lo cual ya con eso también, madre mía, que luego de hacer un anillo muy poderoso solo es un gran ojo. Sí, pero a que el gran ojo lo recuerdas y a que solo con ese gran ojo todo el mundo está con miedo. Hay algunos que le echan algo de valor, pero al mismo tiempo se nota que tienen como ese pánico. Aunque sea no por ellos mismos, sino por el mundo que les rodea. Y es que yo creo que es el villano más psicológico que hay. Y en este caso ni siquiera es que te manipule, sino que te posee. Como no tengas cuidado, eres parte de él. Entonces es el malo por excelencia. El malo que realmente, sin contar la parte mágica y la parte épica, que el diseño es brutal, tanto solo con el ojo como cuando tiene su cuerpo intacto. Y ese misterio que tiene realmente es un villano que hoy en día en el mundo real lo tendríamos. Porque alguien que es la manipulación personificada, que está ahí, son todos los miedos de todo ser vivo en un solo ser. Quizás me he venido arriba, sí, pero es lo que yo pienso y además el vídeo me va a quedar maravilla. Pero porque lo siento de verdad así, es un malo que me parece increíble sin tener mucho más de lo que es a simple vista. Porque es que eso, es que a simple vista, si tú lo miras desde esa perspectiva, es como un estereotipo de malo. Pero luego si entra en profundidad tiene como un ambiente y te crea una sensación de angustia y de terror de decir, madre mía. Entonces, bueno, este vídeo me gusta bastante porque realmente una historia no funciona tan bien sin su villano. O a lo mejor funciona, pero sí te quedas con la cosa de, pero el villano, porque realmente necesita un conflicto a la historia. Y creo que todos los ejemplos en mayor o menor medida, el conflicto lo cumple. Y Sauron lo cumple y muy bien. Dicho esto, bueno, muchas gracias. No tardaré tanto en el siguiente vídeo. Y lo dicho, cuidado con el gran ojo.